Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio. Estamos estudiando neumatología en un formato de teología básica sistemática. Así que estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Voy a retroceder un poquito en nuestra hoja. Habíamos quedado aquí, este punto. Vamos a ver el punto 9, la obra bautizadora del Espíritu Santo. Pero los puntos anteriores que estuvimos viendo, vamos a ver, procediendo solamente para tomar los puntos. El punto 10 era el Espíritu Santo y la regeneración. Antes habíamos visto, vamos a avanzar, el punto 9, perdón, el Espíritu Santo y el mundo, la gracia común y la gracia eficaz. ¿Se acuerdan, no? Que dividimos la gracia común sobre todas las personas, sobre todo el mundo, y la gracia eficaz sobre los creyentes. Entonces, el punto 10 era el Espíritu Santo y la regeneración. Y ahora vamos a seguir con el punto 11, donde estábamos parados, en la página 25, que es la obra bautizadora del Espíritu Santo. ¿Ven? Dice así el texto: hay pocos conceptos y términos teológicos que hoy día se usan tan equivocadamente como este. Hay cristianos que nunca lo usan y que incluso lo desconocen, y hay otros, sobre todo gente relacionada con el movimiento carismático y pentecostal, que lo usan de forma equivocada. Muchos de los últimos piensan que la señal del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Otros confunden el bautismo del Espíritu Santo con el ser llenado del Espíritu Santo. Algunos textos que hablan del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Vamos entonces a la Biblia. El primer texto que cita es Mateo 3, 11 y 12. Dice así la bendita palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ven? Entonces dice que Jesucristo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Obra bautizadora del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sin embargo, la palabra no es usada en este capítulo 2. Hechos 11, 15 y 16. Hechos 11, 15 y 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro denomina el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles como un bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, pasaje importante que habla del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, punto A, anunciado proféticamente. En Mateo 3:11, lo que es lo que leímos antes, el autor del bautismo del Espíritu Santo es Jesucristo. El agente, el Espíritu Santo. Otras profecías se refieren a un tiempo después de la ascensión de Cristo al cielo. Hechos 1:5. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces lo anunció el Espíritu Santo, iba a caer sobre los profetas, ¿no? Después vienen los pasajes históricos, punto B, Hechos 2, ¿sí? Habría que leer todo Hechos 2, es el cumplimiento de todas las promesas. Y después en Hechos 11:15, que ya lo leímos hace unos minutos, identifica esta experiencia con Hechos 2. Bueno, ahora el punto C son los pasajes doctrinales. Definición. El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Jesucristo que nos junta a la iglesia por la agencia del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. El bautismo en agua es el símbolo visible del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eh, aquí por qué lo dice, en el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo es en el momento que aceptamos a Cristo. Es un milagro, digamos, sin consecuencias, sin aspectos. Hay gente que piensa que cuando se bautiza el Espíritu Santo va a haber fuego, luces, algún tipo de manifestación sobrenatural, pero en realidad no es así. Es un hecho sobrenatural, milagroso y prácticamente sin que tengamos sensaciones de que el Espíritu Santo está ahí. Nos empezamos a dar cuenta que el Espíritu Santo está ahí cuando empezamos a tener relación con Él, cuando empezamos a sentir los cambios, qué cosas están pasando en nosotros, que hay algo en nosotros que antes no había, que posiblemente lo que le teníamos miedo ya no nos afecta. Ese vicio que no podíamos dejar sin darnos cuenta dejó de existir. Esa dolencia que teníamos de repente ya no está. O sea, ahí es donde uno empieza a darse cuenta. Y yo los, los desafío también a ustedes a que empiecen a buscar en sí mismos el Espíritu Santo. Si empiezan a buscarlo por el lado que yo les digo, ahí se van a dar cuenta de su cuerpo. Fíjense que hay cambios de costumbres, no sabemos por qué, pero pasó. Antes seguía todo el día mi equipo de fútbol y de golpe empecé a perder interés sobre esas cosas. Eh, Tengo muchos hermanos que tomaban o fumaban y de golpe dejaron de tomar o dejaron de fumar, ya no sintieron la necesidad. Eh, Algo que pasó sin consecuencias, sin que hubiera un antes y un después, fue algo repentino, es más. Normalmente no se dan cuenta, vienen y me dicen, oye, hace tantos días que no prendo un cigarrillo, no he probado cigarro en un montón de días y ni cuenta me di. Esa, esa es la obra del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo obra. ¿Eh? Lo mismo nos pasa cuando leemos la palabra. Leemos un pasaje que nunca entendimos, que siempre, y de golpe hay luz en ese pasaje y lo comprendemos en la obra del Espíritu Santo. Así es como va obrando en nosotros. Cada uno de nosotros puede buscar las señales de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí están. Eso sí, Él va a poder obrar tanto como nosotros le permitamos hacerlo, dependiendo de los elementos de cooperación que nosotros tenemos al Espíritu Santo para trabajar. Un minutito, por favor. Amén. Bueno, vamos a seguir con el punto C. Los pasajes doctrinales. Definición. El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Jesucristo que nos junta a la iglesia por la agencia, por la acción del Espíritu Santo. El bautismo en agua es el símbolo visible del bautismo del Espíritu Santo. Aquí está tomando, el bautismo en agua no tiene que ver con realmente con que recibimos el Espíritu Santo. Hay mucha gente que se bautiza por asociarse a una iglesia, pero en realidad todavía no ha creído, todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Como hay otros que sí. O sea, yo no relacionaría tanto el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo. Aunque la gente cuando decide bautizarse, realmente es que quiere manifestar externamente que quiere morir y vivir con Cristo y vivir como Cristo vivió.
Y es muy difícil sin el Espíritu Santo. Amén. Después dice que es para esta época el Espíritu Santo. Leímos ya Hechos 1:5. Y no leemos de nuevo Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Ocurre en el momento, después dice, ocurre en el momento de la regeneración. Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice, y en el texto, todos fueron juntados al cuerpo de Cristo en ese mismo momento. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos dones para la edificación de la iglesia. Eso es lo que está hablando aquí, ¿no es cierto? Que somos unidos a la iglesia, a un cuerpo, para hacer de edificación por medio de la acción del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se niega luego a poner al servicio de la iglesia, al servicio de los demás creyentes, esos dones. Algunos que deciden que quieren otros dones que no son los que Dios le dio y hacen ruido en el cuerpo, ¿no? Porque cuando la oreja quiere oler, no le funciona, ¿no es cierto? Hay mucha gente asesinada en este punto. Por eso también es importante dejarse llevar nuestra relación con el Espíritu Santo para comprender cuál es nuestro lugar, dónde somos de bendición, dónde realmente edificamos, o dónde realmente no agregamos nada, no edificamos, no damos nada. ¿Mm? Amén. Bueno, dice que es común en todos los creyentes, por supuesto. Todo el que ha creído recibe el don del Espíritu Santo. Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23. Les iba a decir lo que aplica a lo que hablábamos antes en cuanto a los dones del Espíritu Santo, el utilizarlos para la elección, no. Tiene que ver mucho con la parábola de los talentos. ¿Sí? El que entierra el talento o el que edifica con su talento, el que genera interés. A ver, hay una pregunta. Eh, Carlos, sí, creo que puedes conectar por cualquier teléfono que tenga la aplicación o que pueda cargar la aplicación. Bueno, seguimos entonces. 11, Efesios 1, lo leímos. No, todavía no, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, formado por los creyentes con Cristo a la cabeza. 1 Corintios 12, 12, 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, todos los creyentes son bautizados en un cuerpo. No es una experiencia que siga la conversión o la regeneración. Además, los creyentes en Corinto formaban parte de una iglesia bastante carnal y con muchos problemas. Incluso Pablo usa aquí el aorismo, ebaptisemen. Esto ocurrió en el momento de convertirnos de una vez y para siempre. Punto 4. No es una experiencia. Entiendan esto, no es una experiencia. Nadie siente este bautismo. ¿Sí? Es un bautismo que no se siente. Siempre trato de explicarle esto. He discutido hasta con muchos cristianos que vienen y dicen, yo quiero sentir mi bautismo. No, que no funciona.
No funciona así justamente porque por alguna razón nuestro Señor ha querido que no funcione así. Después dice, punto 5. Es una obra que cambia nuestra posición. Somos colocados en la iglesia por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es posible expulsar a nadie de la iglesia. Solamente se puede aplicar la disciplina de la privación de los elementos de la Santa Cena. Bueno, aquí el tema de la disciplina es un tema muy largo. No lo vamos a tratar aquí. La palabra nos muestra respecto a la disciplina el confrontar al hermano. Cuando un hermano peca contra ti, lo confrontas, si se arrepiente ha ganado el hermano, si no, junta 2 o 3 testigos y ni aún así se arrepintiere, entonces dice la congregación y que lo tomen como publicano. O sea, no solo lo privas de los elementos de la Santa Cena, sino que lo privas de las actividades de la iglesia, porque ha demostrado que no tiene, eh, no es parte del cuerpo. Cualquier persona que peque dentro del cuerpo, porque no es parte del cuerpo, no ama al hermano, no ama a los hermanos. Y le digo una cosa, todo aquel, esto va a sonar un poquito duro, pero todo aquel que no quiera desarrollar su ministerio, el ministerio que Cristo le dio, no el ministerio que a él le gusta, el ministerio que Dios le dio, eh, en realidad está, ¿cómo decir? No, no sé cómo decirlo, no, no solo se está rebelando contra Dios, ¿no es cierto? Sino que no está permitiendo que el cuerpo se mueva, está haciendo una traba dentro del cuerpo. Es como querer caminar con un brazo, ¿no es cierto? El cuerpo se siente y normalmente ahí es donde vienen los problemas. Por eso es muy común que cuando hay disensiones y peleas tenga que ver también con este punto. Principalmente cuando uno critica a otro, además tiene que ver con el no desarrollar el ministerio que uno tiene dentro de la iglesia y el estar estorbando ahí posiblemente a quien sí tenga ese ministerio y que no lo está pudiendo desarrollar. Es un punto muy importante. Saber realmente, aunque sea chiquito nuestro lugar, o que nosotros consideremos, porque para Dios no hay nada chiquito, nuestro lugar en la iglesia sea un lugar chiquito, por la importancia de que uno eh, lo cumpla, lo desarrolle, tiene que ver con el movimiento de la iglesia, con el crecer de la iglesia y la madurez de su cuerpo. ¿Vale? Amén. Punto 6 dice, el hablar en lenguas no es una señal de bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:30. Primera de Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? ¿Mm? Entonces ahí está haciendo claro que dice, no todo el mundo en Corinto hablaba en lengua. Contraste con Primera de Corintios 12:13. 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, todos hablan en lengua según lo que acabamos de leer del 12:30. Dice, a ver, los que tienen... Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y aquí la lista podría ser muchísimo más larga, ¿eh? Hasta podremos llegar a los que acomodan la silla y limpian el templo y visitan a los hermanos y dan sus donaciones para mantener a la iglesia y a los hermanos. Muchísimos, muchísimos actividades en la iglesia, muchísimos miembros hay dentro de este cuerpo. Y después hace la pregunta, oigan, ¿son todos apóstoles? Porque hay iglesias donde todos quieren ser apóstoles, por supuesto, ¿cierto? Además, bueno, no vamos a discutir el tema del apostolado, digamos, son todos pastores, son todos profetas. ¿Mm?
todos son maestros, todos pueden enseñar la palabra. ¿Saben el problema que genera una persona que Dios no le ha dado el don de enseñar, el don de maestro, y se pone a enseñar? Normalmente tuerce la enseñanza, porque el Espíritu Santo no se está moviendo en él, en ese momento. Y posiblemente hay otro lugar vacío donde él tendría que ocupar, y donde entonces la iglesia no está funcionando. Después dice, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más difícil. Cuando aquí dice procurar los dones mejores, dice, la traducción correcta sería desarrollar el don que Dios le dio. O sea, el mejor don es uno que Dios le ha dado. Ahora, como en la parábola de los talentos, posiblemente, si uno es fiel en el desarrollo de su don, posiblemente luego Dios dé más. Posiblemente nos dé aquel que queríamos originalmente y que no teníamos. Si alguien quiere un don que no tiene, sea fiel en el que tiene, posiblemente Dios. Amén. Dice entonces en el 12:30, no todos en el mundo en Corinto hablaban lenguas. A ver, el bautismo, punto 7. El bautismo del Espíritu Santo nos une con la muerte de Cristo respecto a nuestra naturaleza pecadora. Romanos 6, del 1 al 10. Romanos 6, del 1 al 10 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si somos, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Y aquí, bueno, tocaba esto. Aquí hemos visto varios puntos importantes de entender, de tener en cuenta. Yo no sé, algunos de ustedes en las iglesias que vayan, cuál es la doctrina que manejan. Yo no quiero oponerme a ninguna doctrina, ¿no? Pero toda doctrina debe ser pasada por la palabra de Dios. Si con la palabra de Dios no hace match, bueno, debe ser revisada. Y si tenemos algún ministro o líder en la iglesia que no entiende esto, con toda mansedumbre, con todo amor, debemos estudiar la palabra y prepararnos para corregirlo en amor y poder enderezar las doctrinas. Todos los líderes, pastores y guías en las iglesias necesitan del apoyo y de la guía de sus miembros para mantener también el camino. Fíjense que cuando uno más relacionado está en la iglesia con los ministerios que revelan la forma o la voluntad, los atributos de Dios, uno es muy responsable, está muy expuesto a poder cometer errores de manera involuntaria. Es ahí donde también está de su congregación, que haya gente que esté preparada, que esté ungida por el Espíritu Santo y que con amor pueda corregir
o ayudar a corregir cualquier error. Gloria a Dios. Bueno, y aquí terminamos con este punto que estamos viendo y va a empezar el punto siguiente, que es el punto 12, el Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes. A ver, ¿realmente creen que el Espíritu Santo puede morar en nosotros? ¿Están realmente convencidos? ¿Han entendido realmente que el Espíritu Santo está morando en nosotros? Que el ser que concentra todo el poder del universo, ha creado los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, mora en nosotros. Esto es algo que no se puede entender con la razón, no se puede explicar con la razón. Entra solamente en el campo de la fe. Y solo una fe firme, una fe madura puede entender el ancho, alto y profundo de este tema. La pregunta es, ¿sí lo pueden entender realmente? ¿Creen que el Espíritu Santo mora en ustedes? Si es así, podemos seguir con este punto. Pero ese es el gran filtro, ¿eh? Hay mucha gente que dice, sí, yo creo, pero creo de acá para allá, pero no creo acá, no creo en todo mi ser. Y ese es un gran freno para lograr el Espíritu Santo en la vida de un creyente, ¿eh? Porque si uno no cree que le hay o que está, difícil sea que pueda desarrollarse. Amén. Punto 12 dice, el Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes. Primera de Corintios 6:19 habla de este hecho. Vamos a ver Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, habla de este hecho. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente, mora en este cuerpo. ¿Sí? Y este también es un punto importante, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo, o sea, que el cuerpo que tenemos, o sea, un minuto por favor. Perdone. Entonces, nuestro cuerpo pertenece a Dios, ¿ok? Y el Espíritu Santo mora en ese cuerpo que no es nuestro, que finalmente es de Dios. Amén. Punto A. Las personas en las cuales mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de todos los creyentes, todos. Las razones son, uno, creyentes que viven en pecado. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Entonces, el contexto habla de creyentes que viven en el pecado. Cuando está hablándole Pablo a estos corintios, le está hablando a gente que ha creído que tiene el Espíritu Santo, pero todavía no han permitido que el Espíritu Santo obre en sus vidas y siguen viviendo una vida pecaminosa, ¿sí? Apartados de Dios. Y el Espíritu Santo está allí. ¿Sí? Después, punto 2, el Espíritu Santo es un don. Es un don dado por Dios. A ver, Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice, es un don de Dios, un don dado por Dios. Punto 3. La ausencia del Espíritu Santo es señal de que una persona no es creyente. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, el Espíritu también dice que son las arras de nuestra salvación, o sea, es el seguro, el pago asegurado por nuestra salvación. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el Espíritu Santo es el que nos da vida. Entonces, no crean que alguien que no tenga el Espíritu Santo puede eh, echarle mano a la salvación, ¿no es cierto? Y el que no tenga el Espíritu Santo es una clara señal de que no ha creído, porque la palabra de Dios enseña que todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo. Punto B, la permanencia, ¿sí? O sea, cómo permanece el Espíritu Santo en el creyente. Juan 14:16. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esas son las palabras clave. Para siempre. Es posible para un creyente no estar lleno del Espíritu Santo, pero no es posible perder el Espíritu Santo. ¿Bien? Seguimos entonces. Punto 13, que es la obra del Espíritu Santo sellando a los creyentes. Punto A, el agente. Segunda de Corintios 1:22. Segunda de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante entender este texto de que son las arras. ¿Sí? Las arras es el pago en garantía, el pago anticipado, que asegura una operación, pero que no está pagada totalmente la operación. ¿Sí? Es como decir el anticipo de una operación. A ver si tenemos, lo vamos a comparar con otras versiones, a ver si alguna. Dice, por ejemplo, en la Biblia del lenguaje sencillo, y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, nos dio el Espíritu Santo. En la Biblia de nuestro pueblo dice, nos ha sellado y quien ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón. El Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de la salvación. Estamos garantizados. Y el pago se va a completar el día que el Señor venga a buscar a su pueblo, que nos venga a buscar. Entonces, en 2 de Corintios 1:22, que acabamos de leer, ¿cierto? Ahí habla de que el Padre sella con el Espíritu Santo. Es una marca. Pero cuidado con este tema. Es una marca que es invisible para el hombre. El hombre no puede verla, pero hay alguien que sí puede verla, que es nuestro enemigo, el diablo. Y por esa razón que él puede ver que estamos sellados con el Espíritu Santo es que nos convertimos en sus acérrimos enemigos y por ende en su blanco, en su objetivo. Efesios 1:13, el próximo texto dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y justamente el punto B habla del sello, y habla de Efesios 1:13, que ya lo leímos hace un minuto, donde indica que el Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra marca de salvación. Punto C, la extensión. Los tres pasajes anteriores indican que esto se refiere a todos los creyentes. Todos los creyentes han sido sellados. Los verdaderamente creyentes, los que realmente han aceptado a Cristo en su corazón. Punto D, el tiempo. En Efesios 1:13, que ya lo leímos, dice: el tiempo de ser sellado coincide con el momento de depositar
su fe en Cristo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Punto E, el propósito de ser sellados con el Espíritu Santo. Otra vez Efesios 1:13. Dice, un sello indica posesión y seguridad. La presencia del Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. Él es las arras de nuestra salvación, la señal, el depósito. Efesios 4:40, y dice que hasta el día de nuestra salvación. A ver, Efesios 4:40. Dice, Efesios 4:40, la versión. Aquí hay un error porque no llega al 40, Efesios. Debe estar hablando de otro versículo. Pero, digamos, el depósito es hasta el día que el Señor nos venga a buscar, hasta el día de nuestra salvación. Y aquí se termina este punto y vamos a empezar con el 14, los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí sí nos vamos a meter en el tema de los talentos de los dones. Punto A habla de la definición. Un don espiritual es una facultad dada por Dios, el Espíritu Santo, para ministrar y servir a la iglesia. Miren, los dones que le dan el Espíritu Santo no es para nuestro propio desarrollo, nuestra propia actividad, no, es para la edificación del cuerpo. Siempre es únicamente para la edificación del cuerpo. No va a haber un don que Dios nos dé para utilizarlo para otra cosa. Después habla del punto B, la distribución de los dones. Primera de Corintios 12:11 dice que, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el que reparte los dones. Nosotros no los pedimos, los recibimos por Él. ¿Qué es lo que Él ve en nosotros para recibir uno u otro don? No está tan claro en la Biblia, puede ser que está definido delante de la fundación del mundo o que simplemente tiene que ver con nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestra dedicación. Dice aquí, el Espíritu Santo distribuye los dones como a Él le parece bien. Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando cuando cualquier persona ministra a otras personas, si lo hace con el don que ha recibido el Espíritu Santo, tiene el aval, la compañía, digamos, la perfecta armonía con la voluntad de Dios y la del Espíritu Santo. Pero cuando uno quiere desarrollar un ministerio que no ha recibido, va por su cuenta, va por la suya. El Espíritu Santo no puede apoyar esta actitud de una persona. Y dice que hay que ministrarlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y aquí otra vez la referencia es contra la parábola de los talentos. Aquel que recibe un don y no lo desarrolla, lo esconde, lo entierra, ¿qué le va a decir el Señor al final del siglo cuando venga a pedirnos cuenta? El recibir dones es un compromiso del cual vamos todos a tener que dar cuenta, todos vamos a tener que dar cuenta. ¿En qué usamos lo que Dios nos dio? ¿Y cuánto desarrollamos o cuántos intereses le dimos a Dios? Dice la permanencia. ¿En dónde estamos? Bueno, entonces vamos a pasar al punto C, la permanencia de los dones. Parece que algunos dones eran para la fundación de la iglesia y que a lo largo de los años desaparecieron. Efesios 2:20. Razones que hacen pensar que algunos dones no eran permanentes.
Con esto no es que algunos dones no eran permanentes, es que las actividades de la iglesia han cambiado a lo largo de los siglos. Entonces, si bien los dones son los mismos, el que da los dones es el mismo Dios, las necesidades de la iglesia hoy en día no son las necesidades de la iglesia del siglo I. Entonces algunos dones pueden haber cambiado o se puede estar recibiendo algunos dones que no se recibieron en esa época y otros que se recibieron en esa época que ya hoy no se reciben. ¿Sí? En un segundito, por favor. Disculpen, seguimos. Estábamos en algunos de, bueno, indicios de la palabra de Dios mismo. Hebreos 2, 3, 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, entonces, razones que hacen pensar que algunos dones no eran permanentes. No, estamos aquí abajo. Habla del pasado. Parece que los milagros eran cosa del pasado. Hay que decir, sin embargo, que en el Nuevo Testamento nos enseña que el Nuevo Testamento no enseña en ningún lugar explícitamente que algunos dones eran permanentes y otros no. Tampoco en Primera de Corintios 13:8. Primera de Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, denme un segundito. Bueno, seguimos con el punto 2, analogía de la historia bíblica. Hay 3 periodos en la historia en los cuales los milagros abundaron, mientras que en el resto apenas hacen acto de presencia. El primer punto es el tiempo de Moisés y la salida de Egipto. Los milagros cesaron de esa intensidad después de haber entrado en Canaán. Bueno, esto es muy claro, ¿no? Mientras ellos salieron de Egipto, vieron los más grandes milagros que alguien puede ver. Y mientras caminaban por el desierto veían milagros, pero ya otro tipo de milagros. Dice la palabra, eran milagros como no de un solo acto, sino continuos, como ser el maná que se derramaba, que no se gastaba su calzado ni su ropa, que una
columna de una nube que salía del tabernáculo les daba sombra durante el día, y una columna de fuego que salía los iluminaba durante la noche y les daba calor. Después como que ya eran milagros en los cuales se acostumbraban, se hacían normales, a tal punto se hacían normales que ya ni querían maná, querían carne. Bueno, Dios le dio las codornices, todas esas cosas que pasaban. Pero los que fueron al sacarlos de Canaán, que fueron muy, muy grandes y de única vez, como el abrir el mar y las 10 plagas de Egipto, o sea, fueron señales muy, muy claras. A nosotros hoy en día nos pasa un poco lo mismo que al pueblo de Israel caminando por el desierto. Estamos recibiendo milagros de Dios a diario en nuestra vida. Dios nos cuida, nos guarda, y llega un momento que así como los israelitas caminando por el desierto nos terminamos acostumbrando y no dándonos cuenta de la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Lo empezamos a tomar como algo natural, y es algo con lo que debemos meditar, debemos confrontar en nuestra vida. Y realmente ser agradecidos, poder entender la obra de Dios en nuestra vida, lo que Dios está haciendo, y poder vivir una vida de agradecimiento, ser agradecidos. Aquel que se olvida, que toma como natural las cosas que Dios hace, termina ya haciéndose apático y dejando de agradecer, de ser agradecido con Dios por todo lo que Dios le da. ¿Bien? Bueno, aquí habla de que algunos algunos milagros eran permanentes y otros no. ¿Sí? Entonces, el tiempo de Moisés, ¿no es cierto? Hubo una gran intensidad de milagros. Después, una vez entrando en Canaán, fueron milagros continuos y ya le perdieron realmente la magnitud del milagro. En el tiempo de Elías y Elisa, todos los profetas hasta Juan el Bautista tenían un ministerio normal que no se caracterizaba tanto por milagros. O sea, hubo un Elías que hizo milagros, como con Naamán, el que hizo flotar el hacha, que resucitó al hijo de la viuda. Hubieron ese tipo de milagros, ¿no es cierto? Pero ya tenían un ministerio más normal, donde daban la palabra de Dios, así ha dicho el Señor, iban y le profetizaban a reyes, diciendo, así ha dicho el Señor. Ya no eran esos milagros tan grandes, de tanta magnitud. Ahora, ¿qué magnitud tiene abrir el mar rojo? Hablamos para Dios, ante la mente de Dios. Que un profeta venga y diga, así ha dicho el Señor y exhorta. Para Dios no hay una diferencia en esos milagros, o sea, son igualmente grandes e importantes. Cuando Dios nos habla desde un púlpito a través de una persona, es un milagro. Vivimos milagros a diarios de Dios. Cuando yo hablo la palabra de Dios y logro entender un texto, logro recibir la revelación del Espíritu, es un milagro. Pero nos terminamos acostumbrando, ¿no? Olvidamos un poco de lo que Dios hace en nuestra vida. Y eso nos hace ser menos agradecidos. Bueno, después dice, tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Con la desaparición de los apóstoles desaparecieron los dones espectaculares. Esto no excluye que el Señor pueda obrar milagros como Él quiera. O sea, todavía hay milagros, Dios todavía se manifiesta por medio de milagros. Pero en el periodo de los apóstoles, para el crecimiento de la iglesia hubo una gran cantidad de milagros que hicieron los apóstoles. Después vinieron los padres de la iglesia, y estos padres de la iglesia, hasta el siglo IV, el siglo V, fueron poderosísimos en palabra. Los milagros se manifestaban en cuanto a la teología, a basar la teología, a basar la doctrina de Dios en la iglesia. Pero ya no habían estos milagros tan espectaculares. ¿Sí? Ahora, ¿es menos milagro el poder interpretar doctrina que, no sé, hacer una sanidad, un don de sanidad?
el hecho de que la iglesia, luego todas las persecuciones que sufrió, que hoy tengamos iglesia, hoy todavía es un milagro. Entonces, ¿el Señor puede hacer hoy milagros cuando Él quiera? Sí. El que nos dé el Espíritu Santo ya es un milagro. Después dice, punto 3, la naturaleza de algunos dones requieren un uso temporal. Por ejemplo, don de lenguas. Después de la destrucción de Jerusalén, pierde su carácter de señal de juicio sobre los judíos. 1 Corintios 14, 21 a 22. Vamos a ir a 1 Corintios 14. 21 y 22 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, eh, dice que la profecía hasta la destrucción de Jerusalén tuvo un fin y luego la profecía pasó a tener otro fin. Aquí dice, profecía, después de tener la Biblia ya no es necesaria. Todo lo que Dios quiera revelar ya fue revelado en su palabra. Lo que Dios nos revela hoy es a través de su palabra, nos da nueva revelación de su voluntad, de su ser, de su conciencia, de su, no me sale la palabra, de cómo es Él. No sé. Amén. Punto D. Lista según el Nuevo Testamento. Lista de los dones que se encuentran en Romanos 12, 3, 8, 1 Corintios 12, 8, 10, 28, 30, Efesios 4, 11 y Primera de Pedro 4, 11. ¿Sí? Ante algunas definiciones, les dejo para que todos estos versículos ya los hemos leído un poquito antes. Dice el don del Espíritu Santo derramado en Pentecostés y dado a todos los creyentes en el momento de nacer de nuevo. Los dones del Espíritu Santo, cada creyente tiene por lo menos uno para servir a la iglesia. Porque cada creyente tiene por lo menos uno. Puede tener más y puede adquirir más a lo largo del desarrollo del ministerio que recibe inicialmente. Punto 2. El fruto del Espíritu Santo son las virtudes morales, obrando por el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Bueno, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta de muchas maneras. ¿Sí? El hecho de que un creyente deje vicios es un fruto, que cambie su forma de vivir, su forma de comportarse, que se note en él el nuevo nacimiento, todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Después viene, o sea que entonces el Espíritu Santo da dones. Punto 2, da fruto. Tercero, los ministerios del Espíritu Santo, da ministerio. ¿Mm? Y todo esto es para el uso en funciones en la iglesia local. Puede haber ancianos, diáconos, pastores. El Espíritu Santo es quien llama a los ancianos y diáconos, no la iglesia. O sea, el ser dirigente, el tener un puesto de dirección dentro de una iglesia, es un llamado, no es una decisión personal, es un llamado. Entonces, aquí es donde también hay que enseñarle mucho a toda esa gente, dice, ay, yo quiero ser pastor, voy a ir al culto bíblico. El ser pastor es un llamado. Si uno quiere ser pastor y no tiene el llamado, no lo va a poder soportar, no lo va a soportar. La carga es mucha y sin el Espíritu Santo no se puede sobrellevar. Cualquier acción dentro de la iglesia que una persona quiera tener y no es su llamado, no es su don, no lo va a poder soportar. Lo peor es que puede terminar tropezando y apartándose. Bueno, los dones que dice en la palabra, dice primero apóstol. Se refiere a los 12 discípulos, Pablo y Jacobo. Gálatas 1.19, 1 Corintios 1.1, Efesios 1. Aparte de ellos, nadie es llamado apóstol según la definición en Hechos 1.21, 22. Vamos a leer Hechos 1, 21 y 22.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, aquí lo que está queriendo decir es que el apostolado se acabó con los primeros apóstoles, ¿no es cierto? Porque una de las condiciones para ser apóstol era haber conocido al Señor en persona, haber caminado con Él. También podemos darle otras definiciones que no están acá el término apóstol, porque el término apóstol en realidad quiere decir enviado. Yo entiendo más el apostolado como cuando Dios envía a alguien a otro lugar que no es su iglesia a hacer una función temporal en otro lugar. En ese momento fue enviado. Puede ser llamado apóstol, ¿por qué? Porque fue enviado. Es lo que realmente quiere decir la palabra. Ahora, supóngase que un anciano de una iglesia es enviado a fundar otra iglesia en algún lugar. En el tiempo que es enviado, puede ser denominado como apóstol. Pero el día que regresa a su iglesia nuevamente, vuelve a ser anciano en otra iglesia. Y lo mismo en la iglesia que fundó, a la cual fue enviado, si él queda como anciano en esa iglesia, deja de ser apóstol, ya no es enviado, ya es parte de esa congregación, entonces pasa a ser anciano. ¿Bien? En Hechos 14:14, Bernabé llamado apóstol, pero en el sentido de ser enviado de una iglesia local. ¿Bien? Vamos a leer Hechos 14, es lo que yo les estaba comentando. 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Sí? Entonces, Bernabé es llamado apóstol, pero en el sentido de ser enviado de una iglesia local. Lo mismo pasa en 2 Corintios 8:23 en cuanto a Tito. Los apóstoles eran los instrumentos de la revelación divina. Entonces, entiendan este punto. No es apóstol aquel que se autodenomina apóstol como si fuera un puesto, un escalafón superior al de pastor. No. El apostolado tiene que ver con el ser enviado. Por ejemplo, un misionero que es enviado a una misión es un apóstol, está enviado en este tiempo. Amén. Punto 2. El primero entonces el apostolado. El segundo, la profecía. Los profetas eran los agentes de la revelación divina. Algunos daban también mensajes para una situación especial, por ejemplo, Ágabo. Un profeta que realmente es de Dios tiene que acertar siempre. Amén. Miren, la palabra profeta quiere decir aquel que habla en lugar de Dios, aquel que lleva la palabra de Dios. Entonces, cualquier persona que se pare en un púlpito a dar un mensaje, si es de Dios, es una profecía, es un profeta. Entonces, los predicadores que predican la palabra de Dios en realidad están ocupando digamos, este don de profecía. ¿Sí? Están diciéndole a los demás lo que Dios quiere decir. Acuérdense que los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo empezaban siempre sus sesiones? Así ha dicho el Señor. ¿Sí? Y eso era la profecía que ellos daban. El día de hoy es exactamente. Punto 3, de sabiduría y ciencia. Del don de sabiduría y ciencia. Dada a individuos en iglesias locales. ¿Sí? Es necesario tener alguien que tenga la sabiduría de Dios y que pueda hablar de la ciencia de Dios. Amén, pero hablamos de la sabiduría que desciende de lo alto. No tiene un don de sabiduría aquel que es muy erudito en algún tema o desarrollado. No, habla de la sabiduría de lo alto. Punto 4, discernimiento. ¿Quién tiene don de discernimiento? Aquel que puede saber, si alguien habla en lugar de Dios, que puede separar el error de la verdad. ¿Sí? Tener discernimiento. Acuérdense, yo siempre les enseño pues, cómo es que actúa el diablo sobre la vida del creyente. Cómo es la estrategia del diablo para confundir.
El diablo cuando llega a tu vida se va a presentar como un ángel de luz y primero va a decir una verdad. Ah, dijo la verdad. Sí. Pues uno le cree. La segunda vez dice una verdad. Entonces uno le cree y empieza a confiar. Pero la tercera vez ya dice una media verdad. Una verdad torcida, una verdad confusa. Pero como las dos anteriores fueron verdad, uno la cree. Esa es la estrategia del diablo en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la única manera que nosotros podemos estar protegidos contra esa estrategia del diablo? Es desarrollando el don de discernimiento. Poder entender dónde está el error, ¿no? En cualquier mensaje, en cualquier doctrina, en cualquier cosa. Poder, discernimiento se refiere a poder separar el error de la verdad, poder intuir, entender el error. Punto 5, el don de milagros. Según 2 Corintios 12:12, es la señal de un apóstol. Por ejemplo, Pablo miró al curandero en Chipre y aquel quedó ciego. Eh, Miren, los milagros los obra el Espíritu Santo, no los obra nosotros. Entiendan esto, no podemos nosotros hacer milagros. El milagro lo hace el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hoy nos dice, estamos orando y nos dice, ve y ora por tal persona. Entonces uno se levanta, ve a ver a esa persona y esa persona está enferma, está mal. Entonces uno cumple con la voluntad del Espíritu Santo, le ora y la persona se sana. Un milagro de sanidad. No fue la persona que fue enviada a orar. Ese milagro de sanidad lo hace el Señor. Uno solo es un instrumento que dispara el milagro haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente a la voluntad. Dones de sanidad. Sanidades en el Nuevo Testamento eran milagros inmediatos y permanentes, a diferencia de mucho de lo que hoy en día ocurre supuestamente bajo esta etiqueta. Hoy pueden ocurrir sanidades, pero no existe el don de sanidad. A ver, aquí diciendo un poquito con el escritor. Sí existe el don de sanidad, pero el don de sanidad no viene de una persona, sino viene de la acción del Espíritu Santo. Podemos llamar don de sanidad aquel que tiene la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo que lo envíe a orar por alguien que él quiere que sea sanado. Podemos decir que ahí hay un don de sanidad, ¿cierto? Pero cuidado, cuidado. Nunca tenemos que menospreciar el poder de nuestro enemigo. Y tenemos que considerar también esto. El diablo podrá sanar, podrá haber algún don de sanidad que no venga de Dios. Ahí es donde tiene que entrar el don del discernimiento, separar el error de la verdad. El diablo, no se olviden que es imitador, engañador. eh, Él hace cosas para engañarnos. Y también puede haber algo que parece un don de sanidad o que es un don de sanidad simplemente para engañar. Para hacer creer que una persona que obró o que actuó en ese don de sanidad es el sanador y que mucha gente le siga y le cree. Punto 7. El evangelista. Efesios 4:11 habla de las verdades del evangelio que ya fueron reveladas. ¿Sí? Don de evangelista es aquel que va a hacer la obra de evangelista. Híjole, y es un ministerio muy, muy difícil, muy perseguido, muy controversial. Realmente hay que estar muy firme en la fe y muy claro que ese es el don que Dios ha puesto. Conozco muchos que se etiquetaron de evangelistas, fueron a hacer obra de evangelista al mundo y no volvieron del mundo. 8. Pastor maestro. Este es importante. El don de pastorado y de maestro, que enseña la palabra, es un solo. Y aquí dice, posiblemente es un solo ministerio. No se trata de un oficio. No es un oficio. Ser pastor maestro no es un oficio. Es un don que Dios da, el cual no se puede esperar vivir de ese don, ¿no es cierto? Si bien
La palabra manda a que las iglesias mantengan a sus dirigentes, a sus pastores, que sean mantenidos por la iglesia para que puedan dedicarle el tiempo a la iglesia que la iglesia demanda y el tiempo a Dios y buscar la palabra de Dios. Sí es un mandato bíblico, eh, pero no es un oficio, no es que está cobrando por un oficio el pastor, sino simplemente está recibiendo las ofrendas de los miembros para que pueda servirles correctamente, para que pueda estar al pendiente de sus necesidades y al pendiente de lo que Dios quiera transmitirle a la congregación. El otro don, punto 9, el de exhortación. Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Alguien que nos anima y nos convence de la necesidad de practicar la verdad que hemos aprendido. ¿Sí? O sea, ¿quién exhorta? Aquel que corrige, endereza los pasos, aquel que también eh, apoya al hermano caído, que le da una palabra de ánimo. Exhortación no siempre es una palabra de regaño, también puede ser una palabra de ánimo. Eso se trata de la exhortación. Dice que es alguien que nos anima y nos convence de la necesidad de practicar las verdades que hemos aprendido. También puede estar relacionado el don de exhortación con el ministerio de consolación o el ministerio de consejería. Punto 10. El servicio. Romanos 12:7. Romanos 12:7 dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces, el servicio. En el sentido práctico, los diáconos deben tener este don. Así, es muy cierto, una persona que tiene el don de servicio, lo desarrolla y lo practica en la iglesia, es el que está más cerca de la comisión de diáconos. ¿Cierto? Acuérdense que los diáconos fueron nombrados originalmente por los apóstoles para servir a la mesa de las viudas. Punto 11. Presidir. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, presidir, don administrativo, facultad de guiar a otros, facultad de pensar y actuar imparcialmente. Es un don importante para el liderazgo. 12. Repartir, lo acabamos de leer en el 12:8. Gente que puede dar, por ejemplo, grandes y importantes sumas de dinero en la medida de sus posibilidades. Son aquellos que Dios utiliza para sostener económicamente a la iglesia. Punto 13. De fe. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Entonces el de fe, dice, es la facultad de confiar en Dios de manera extraordinaria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tendríamos que seguir con el punto E, con el enfoque de los dones, ya se nos ha ido el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o vamos a quedar hoy hasta aquí para seguir el próximo lunes. Yo creo que ya el próximo lunes estaríamos terminando con el estudio de neumatología y comenzaríamos con alguna otra materia dentro de 2 lunes. Déjenme anotar aquí rápidamente por dónde vamos. ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta, perfecto. Si me permiten, voy a tomar un momentito para grabar.